Bueno, mi nombre es Mauricio Sarria y la idea de este video es tratar de entender cómo programar un modelo binario, ya sea Logit o Probit, en R, ¿bien? Y cómo estimarlo mediante la función de máxima verosimilitud. Para eso vamos a trabajar en R, en este caso en RStudio. Y además, lo que deben tener instalado, bien, en su R, tiene que ser el paquete que, bueno, les comenté en clase, que se llama MaxLeak. Bueno, para aquellos que no se acuerdan, el paquete MaxLeak es bastante bueno en el sentido de que tiene un montón de optimizadores, ya sea el método Newton-Raphson, FTTH, bien, y varios más, que nos van a permitir optimizar, bien, o maximizar nuestra función de máxima verosimilitud. Bien, entonces antes de ponernos a programar, primero tenemos que tener todas las funciones que necesitamos, bien, programar en R. Entonces, como vimos en clase, eh, cualquier modelo, ya sea, bueno, en este caso Probi o Logit, se estima maximizando la función log likelihood, ¿bien? O función de logarítmica de verosimilitud. Y en clase derivamos esa función y, bueno, en realidad dijimos que era esto que está acá. Bien, la sumatoria, ¿cierto? De i que va de 1 hasta n, ¿cierto? De i por el logaritmo de f, x transpuesta por beta, ¿cierto? Bla, bla, bla. Pero también eh, dijimos que existe un pequeño truquito, bueno, asumiendo que f, donde f, ¿cierto? Es la distribución acumulada estándar, ya sea normal o logística. ¿Bien? Y dado que esta f es simétrica, entonces podemos utilizar este truquito en donde definimos q, ¿cierto? Qi, donde i va de 1 hasta n, ¿cierto? Es igual a 2 por i menos 1. Entonces, piensen que este q es como un switch, ¿cierto? Si i es igual a 1, entonces nos queda 2 por 1 menos 1, 1. Bien. Y si es 0, entonces nos queda menos 1. Bien. Y ocupamos un poco la simetría de la función de probabilidad. Bien. Si aplicamos el truquito, bien, dentro de esta función nos queda que el logaritmo del log likelihood, bien, se reduce bastante y es básicamente la sumatoria de 1 hasta n del logaritmo de la función, bien, acumulada, bien, ya sea normal o logística, de q por x y transpuesta por beta. Bien, eh, programan, ¿cierto?, la función de máxima verosimilitud. Bien, recuerden que MaxLeak necesita que le entreguemos qué función es la que vamos a maximizar. Para esto vamos a crear nuestra propia función que le vamos a poner cualquier nombre, en este caso le vamos a poner binary eh, log likelihood, por ejemplo, LL. Bien. Y esto va a ser una función. Bien. Entonces abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis y ya. ¿Okay? Entonces esta función, como cualquier función, eh, como también lo es en matemática, necesita argumentos, inputs, para que nos entregue algo. Entonces nuevamente recuerden, y bueno, vamos a la slide, y fíjense que nuestra función necesita en primer lugar q, donde q depende de la variable dependiente i, la matriz de variables, perdón, de matriz X de datos y los parámetros. Entonces yo siempre recomiendo empezar acá con los parámetros, lo vamos a llamar beta, el argumento beta, vamos a tener el argumento i, variable dependiente, y el argumento x. Entonces recuerden, siempre es bueno ir comentando sus códigos para que no se olviden qué es cada argumento. Entonces beta, vamos a verlo acá hiper completo. Entonces beta es un vector
que es de k por 1, y es un vector también de la variable dependiente que toma valores 1 y 0, que en este caso es de n por 1, y x vamos a asumir que es una matriz de n por k. Bien, entonces estamos asumiendo de que esos insumos van a venir de esa manera. Obviamente si quisiéramos podríamos también agregar algunos controles, ¿cierto? Para saber si en realidad X es una matriz y es un vector, etcétera, pero eso va a complejizar un poquito más el código y quiero que lo mantengamos lo más simple posible. Otro argumento que se me olvidó, fíjense que también podemos decirle a nuestra función qué tipo de modelo es. Entonces voy a ocupar acá el argumento model, ¿bien? O modelo, y le vamos a decir que puede tomar cualquiera de estos dos argumentos que son string, ¿bien? O palabras. Puede ser un probit, ¿bien? O puede ser un logic. Bien, ahora lo que vamos a hacer es generar, primero vamos a indicarle a nuestra función qué tipo de qué tipo de modelo es ProbioLogic para poder generar, recuerden, nuestro f a la función qué modelos, qué modelo vamos a estimar. Esto lo vamos a hacer con un condicionante, con un if. Bien, entonces acá colocamos lo siguiente: if model, ¿cierto? Es igual, igual, recuerden, a probit. Entonces nuestro f, acá debo aclarar una cosa, no es correcto en términos estrictos colocar, asignarle a f algún valor en R, porque f por lo general también se ocupa como false, ¿bien? Pero para mantener una sincronía entre nuestra notación matemática de la slide y nuestro código, lo voy a hacer de esa manera. Entonces, f, recuerden que es la distribución acumulada, la distribución de probabilidad acumulada. Y R tiene ya esas funciones incluidas. Entonces, si es probit, entonces la probabilidad acumulada va a ser p-norm. Bien. En otro caso, f va a ser p-logis. Bien. Solamente aclarar, estas dos funciones ya vienen incluidas en R, entonces no necesitamos hacer nada. Vienen por default en R y cada una de ellas nos entrega la probabilidad, bien, de una normal, bien, o bien, de una logística. Como no le estamos asignando ningún argumento, por ejemplo, a p-norm va a ser una normal con media 0 y deviación estándar igual a 1, y p-logis también va a ser una logística estandarizada. Bien, vale. Ok. Lo siguiente es calcular nuestro Q. Bien, nuestro Q, recuerden que según nuestras notas, nuestro truquito, ¿cierto? Es 2 por i menos 1. Bien. Entonces, solamente para ir llevando una idea, ¿cierto? De las dimensiones de los vectores y matrices, acá vamos a poner que esto es de n por 1. Bien. ¿Por qué es de n por 1? Porque recuerden que i, estamos asumiendo que es de n por 1. Bien. Ahora vamos a calcular, vamos a poner acá, calcular x por beta. Bien. Si bien en la slide lo que tenemos es x transpuesta por beta, porque estamos asumiendo que x es un vector en la slide, perfectamente podemos calcular x beta porque también nos va a quedar un vector. Entonces no habría problema con eso y no evitamos las sumatorias. Bien. O no evitamos, sí, no evitamos más que nada las sumatorias. Entonces x beta, recuerden acá que x es n por k, beta es k por 1, entonces esto también va a ser de n por 1.
Entonces lo vamos a llamar xb, y xb entonces va a ser x, ¿bien?, por beta. ¿Bien? Ojo que otra forma más eficiente de hacer esto en R es utilizar la función crossprod. ¿Bien? Por ejemplo, crossprod, la función crossprod, vamos a ponerlo acá solamente como comentario. La función crossprod de A por B nos va a entregar transpuesta de A por B, ¿ya? Porque es el producto cruzado. ¿Bien? De ahí viene crossprod, ¿bien?, producto cruzado. Y si bien en este caso, como estamos utilizando solamente datos de color transversal, ¿cierto?, una muestra no tan grande, quizás no ganamos mucha eficiencia, pero en otros problemas o en otros casos sí podemos obtener un poquito más de eficiencia al utilizar esta función. ¿Bien? ¿Cómo funcionaría en nuestro caso? Sería lo siguiente, sería crossprod, ¿bien?, transpuesta x por beta. ¿Por qué la transpuesta? Porque recuerden que crossprod calcula la transpuesta del primer argumento por el segundo. Pero yo no quiero eso, yo quiero x por beta. Entonces, como la transpuesta de una transpuesta vuelve a la matriz original, entonces no afecta en nada colocar la transpuesta antes. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos x beta. Y por último, lo que vamos a hacer es calcular el log likelihood para cada individuo, que sería el logaritmo, disculpen, el logaritmo, ¿bien?, de f. Entonces, R ya sabe qué distribución va a utilizar, dependiendo de si queremos Probability o Logic. Entonces, f, ¿bien?, de q por xb. Y le vamos a pedir que retorne el log likelihood. Bien. Solamente un comentario final antes de terminar esta parte. Se estarán preguntando, bueno, ¿y dónde está la sumatoria? ¿Cierto? Porque al final del día, esto también va a ser de n por 1. Bien. Y necesitamos un escalar, es decir, aplicar la sumatoria sobre esto. Podríamos efectivamente calcular la sumatoria, ¿bien?, y que retorne un escalar, pero la gracia que tiene MaxLiq es que te permite que retornes un escalar o también un vector. Entonces, MaxLiq va a ser lo bastante inteligente para saber de que lo que estamos retornando es un vector e internamente MaxLiq va a ser la sumatoria. ¿Bien? Pero, bueno, para mantener también la notación, ¿bien?, acá, notación de nuestro slide, también vamos a aplicar la sumatoria. Bien, entonces acá van el zoom de suma. Ok, entonces ya tenemos nuestra función log likelihood para un modelo binario y lo que vamos a hacer es testear esto. Función, lo que voy a hacer es generar una base de datos. En el fondo voy a asumir el proceso generador de datos, ¿bien?, y la idea es que obviamente los parámetros estimados nos den muy cercanos a los que nosotros asumamos. Bien. Entonces lo primero, vamos a ver acá, comentario, testear nuestra función. Bien. Y para que obtengamos los mismos resultados, dado que vamos a utilizar variables aleatorias, bien, vamos a setear la semilla. Bueno, en este caso voy a dejarlo en 666. Bien. Luego, vamos a asumir cuántos individuos tenemos en la muestra. En este caso voy a asumir que n, bien, el argumento n va a ser 1000. ¿Ok? Entonces vamos a asumir que hay 1000 individuos en nuestra base de datos. Luego voy a asumir de que el modelo real, bien, voy a asumir que el proceso generador de datos o Data Generating Process va a ser lo siguiente. Recuerden que primero tenemos que generar nuestro
estrellita o i star, bien, y voy a asumir de que es igual a una constante que es 0.1, vamos a poner un número, ustedes pueden asumir el valor que ustedes quieran. Voy a asumir que el modelo, en el modelo la constante es 0.1, voy a asumir que existe una variable solamente independiente, bien, que es x1 y va a ser 0,5 más el error. Bien. Entonces la idea obviamente es que cuando estimemos nuestro modelo, nos dé estos parámetros lo más cercano posible, dado que es el verdadero modelo poblacional. Y voy a asumir de que este error se distribuye normal, de esa manera vamos a estimar un probit. ¿Ok? Bien, entonces voy a asumir de que mi x1 proviene de una normal estándar. Bien, voy a generar, fíjense que estoy generando con este argumento, estoy diciendo que quiero 1000, porque es 1000, 1000 extracciones de una normal estándar. Bien, en realidad, para que sea un poquito más completo, voy a colocar acá que quiero que sea de media 0, división estándar 1. Aunque por default, bien, estos dos argumentos están seteados en 0 y 1. Pero en el fondo para que me entiendan la idea. Bien, y dado que estoy tomando un probit, o voy a estimar un probit, voy a asumir de que mi error también proviene de una normal. Voy a generar 1000, bien, n, 1000. Extracción de una normal también estándar. En este caso lo he dejado por default. Bien, media 0, división estándar 1. Y ahora vamos a generar nuestro i start, nuestra i latente, ¿cierto? Entonces va a ser 0.1 más 0.5 por x1 más e, más nuestro error, epsilon. Bien. Ok. Y ahora también tenemos que generar nuestro i observado. Entonces recuerden que nuestro i observado, dado el supuesto del modelo, va a ser 1 si es mayor a 0 y 0 en otro caso. ¿Ok? Si nosotros corremos esto, lo que nos va a entregar va a ser true o false, dado que lo que estamos diciendo acá es que le estamos preguntando R, ¿es i star mayor a 0 o no? Entonces R nos va a responder verdadero o falso, verdadero o falso. Entonces para transformarlo a numérico, es decir, 1 y 0, en vez de true o false, vamos a forzarlo a que sea numérico. Bien, entonces tengo mi i, voy a generar ahora mi matriz X de variables independientes. Vamos a generar, ¿cierto? Una matriz entonces de n por k, en este caso de 1000 por 2, porque tenemos la constante, entonces el primer vector va a ser un vector de 1, y además voy a agregar acá nuestra variable independiente que es x1. Solamente para aclarar, R es lo bastante inteligente para asumir en primer lugar que estoy concadenando en columna, por eso es el cbind, bien, y automáticamente me va a crear una matriz donde la primera columna va a ser solamente 1. ¿Cuánto 1? 1000. ¿Ok? Entonces, de hecho, nosotros le podemos preguntar a R cuánto es X. Voy a correr todo esto eh, para ver los resultados. Entonces, fíjense que aquí corrí los resultados y la dimensión de X es 1000 por 2, es n por k. Bien, entonces tenemos y, tenemos x, bien, y recuerden de que el máximo likelihood, en este caso, perdón, el optimizador que vamos a ocupar es un optimizador para un modelo no lineal y por ende necesita valor inicial. ¿Ok? Entonces, valor inicial para nuestros parámetros a estimar. Entonces voy a crear un vector de parámetros iniciales que lo voy a denominar start. ¿Ok? Y
voy a colocarle cualquier valor. Vamos a asumir que en realidad parte en 0 y 0. Bien, entonces 0 para la constante y 0 para el beta. Entonces el optimizador va a empezar con estos valores iniciales. Podríamos también asumir de que los valores iniciales son de un modelo lineal, no hay problema con eso. Recuerden que tanto el Probit como el Logit, la función de máxima verosimilitud de un Probit Logit es globalmente cóncavo, entonces no debiese importar, ¿cierto?, los valores iniciales porque siempre va a llegar a un máximo. Ok, entonces creo que ya tenemos todos los ingredientes. Tenemos el X, tenemos Y, tenemos el vector de parámetros iniciales, bien. Vamos a poner acá parámetros iniciales. Y vamos a estimar nuestro modelo. Vamos a llamarlo out, bien. Y invocamos la función maxLeak, perdón. Y la función, el argumento logLeak, recuerden que es la función que vamos a optimizar, que es esta de acá. Bien. Entonces binary.ll. También le voy a indicar el método de optimización, dado de que no le estamos dando el gradiente en el Hessiano analítico. En este caso es mucho mejor utilizar un procedimiento de optimización que no sea tan sensible, ¿bien?, a la aproximación numérica del gradiente y el Hessiano. Entonces vamos a utilizar el BFGS como método de optimización. Tenemos que darle también el vector de parámetro inicial, start, y start es igual a start, nuestro vector que está acá. Luego tenemos que darle los argumentos que van a entrar también a esta función. Bien. Entonces, pero antes de eso también vamos a setear el máximo de iteraciones, solamente por precaución. Vamos a poner 10.000. Y ahora sí, dado que ya he ingresado la mayoría de los argumentos que utiliza maxLeak, ahora tenemos que indicarles cuáles son los argumentos que entran en la función que vamos a optimizar. ¿Ok? Con respecto a beta, bueno, beta no es necesario ingresarlo porque maxLeak por default asume, bien, que el argumento start es el primer argumento de la función que tú quieres optimizar. Entonces, indicándole cuál va a ser nuestro vector de parámetros iniciales, inmediatamente le estamos indicando que es beta. Bien. Ahora le vamos a indicar que el parámetro o el argumento i de acá es igual a i. El argumento x es igual a mi x que está acá. Bien. Y el modelo quiero que sea un Probit. Bien. Y con eso ya deberíamos estar listos. Entonces, después vamos a pedirle que nos entregue los resultados. Bien. Entonces, voy a seleccionar todo esto para asegurarme que todo corra bien. ¿Ok? Vamos a estimar esto. Y fíjense, acá tenemos los parámetros estimados mediante máximo likelihood. Bien. Utilizando el algoritmo BFGS. Hizo 21 iteraciones y convergió sin ningún problema. Es el valor del log likelihood en el óptimo. En el fondo, recuerden que este log likelihood evaluado, ¿bien?, en los parámetros θ hat o θ gorrito. Y fíjense que acá tenemos los parámetros estimados. Bien, su error estándar, su valor z, ya, el t-value en realidad no es un t-value, porque recuerden que la distribución asintótica del máximo likelihood es normal, entonces debe ser z-value, pero bueno,
Creo que todos los software en realidad le ponen t-value. Y el p-valor. Y fíjense que los parámetros son bastante cercanos a nuestros parámetros reales. Entonces, fíjense que asumimos de que la constante es 0,1, bastante cercano a la constante, el primer parámetro. Bien. Y beta, asumimos que era 0,5 y también es bastante cercano. ¿Ok? Bien, entonces con esto terminamos este video. Quizá haga un próximo video mostrando cómo incluir el gradiente y el hessiano dentro de nuestra función a maximizar.